Saludos a todos, que Dios les bendiga. Espero que todos estén bien juntos con toda su familia. Hoy voy a estar compartiendo la palabra de Dios en el tema de estudiar la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. La palabra de Dios dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios nos dice que estudiemos la palabra de Dios. Está bien que la leamos, gloria a Dios por los que la están leyendo, por los que comienzan a leerla, Dios les bendiga. Pero les animo que lo tomen un paso más al siguiente nivel, de estudiar la palabra de Dios, de lo que estén leyendo, mirar qué significan las palabras, mirar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Había un grupo de personas en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, que se llamaban los Bereos, de una ciudad llamada Berea. El apóstol Pablo fue a predicarles, les fue a hablar de la palabra de Dios, a darles una enseñanza de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo se fue, estas personas escudriñaron la palabra de Dios, abrieron la palabra de Dios, comenzaron a leer y a estudiar, a ver si lo que Pablo les había dicho era la verdad. Lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice: y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así, si lo que el apóstol Pablo les decía era la verdad. Hay algunas personas que van a la iglesia, escuchan el mensaje, escuchan la predicación y con eso se quedan satisfechos. Pero hay algunas personas que no están satisfechas. Quieren saber si lo que dijeron en la iglesia es la verdad. Yo soy una de ellas. Cuando voy a la iglesia y escucho al predicador que predica la palabra de Dios, yo estoy allí viendo, leyendo si lo que está diciendo es palabra de Dios. Voy a la casa y estudio si estas cosas es así, son así como se dijeron, como las explicaron. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces necesitamos estudiar la palabra de Dios para crecer espiritualmente, para que nuestra fe sea aumentada, para tener el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios, para que cuando nuestros hijos nos hagan una pregunta, que ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? Que tengamos una respuesta para ellos, y no solo para ellos, sino para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo o alguna otra persona que conocemos, que nos haga una pregunta que podamos darle respuesta, pero con respeto y con humildad. La palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, nos dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es nuestra vida, Jesucristo es nuestra vida. No es una cosa de religión, no es una cosa de costumbre que nomás lo hacemos por rutina. Jesucristo es nuestra vida, la palabra de Dios es nuestra vida. Nos dice que nos grabemos estas palabras en nuestros corazones y que se las incúlquenos, incúlcaselas, dice, continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en su casa. Una pregunta: ¿sí hablan de la palabra de Dios en su casa con sus hijos? Porque es algo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Que hablemos de la palabra de Dios cuando estemos en la casa, cuando vayamos en el camino, cuando nos vayamos a acostar, cuando nos levantemos. Que esto es algo que es nuestra vida diaria.
que diario estemos meditando en la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. El éxito no se encuentra en qué trabajo tenemos, cuánto ganamos, cuántas cosas poseemos, cosas materiales. El éxito es cómo estamos con Dios, cómo estamos con nuestros hijos, nuestras hijas, las parejas casadas, los matrimonios que están en paz, que viven en paz, que le dan gloria a Dios, que oran a Dios, que viven una vida tranquila, una vida en paz, una vida siempre agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Las bendiciones espirituales que tenemos, los dones espirituales que los usemos para la gloria de Dios, que prediquemos la palabra de Dios, que la enséñenos. Y nos dice la palabra de Dios que Jesucristo, una vez más, Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Que todo el hombre sea mentiroso y Dios la verdad. Les animo a que estudien la palabra de Dios, a que sigan la palabra de Dios, a que obedezcan la palabra de Dios, a que vivan la palabra de Dios. Conocí a una persona un tiempo atrás que esta persona era muy religiosa y le estaba yo hablando de la palabra de Dios, y una vez le dije, oye, si yo te enseñara algo en la Biblia, en la palabra de Dios, que dice que no hagas, ¿tú lo seguirías haciendo? Algo que no hagas porque es pecado, ¿tú lo seguirías haciendo? Dijo, yo sí. Yo voy a hacer lo que mi religión dice. Yo voy a hacer lo que mi iglesia dice. Ahí es donde cometemos el error, que muchas personas siguen su religión, siguen su iglesia, en vez de la palabra de Dios. Que todo hombre sea mentiroso, que Dios sea la verdad. Porque el hombre se puede equivocar, el hombre puede mentir, pero Dios no se equivoca y Dios no miente. Dios es fiel y verdadero. Una pregunta. ¿Qué tal si miraras algo en la palabra de Dios, escucharas algo directamente de la palabra de Dios y vieras que ahí está escrito algo que estás haciendo que es pecado? Una pregunta, ¿lo dejarías de hacer? ¿O lo seguirías haciendo porque tu religión y tu iglesia y tu costumbre lo hace? Te animo a que estudies la palabra de Dios y que hagas la voluntad de Dios, que hagas lo que dice la palabra de Dios. Hay que hacer lo que nos dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre. Si la palabra de Dios dice que no hagamos algo porque es pecado, aunque tu iglesia, la iglesia donde yo voy, donde tú vas, nos dice que hagamos algo que está en contra de Dios, allí es donde debemos de parar y seguir a Dios y su palabra. Yo le digo a la gente, si vas a alguna iglesia y van en contra de la palabra de Dios, salte de allí y corre a buscar a Dios y su palabra. Y cuando encuentres un lugar donde las personas aman a Dios y aman a su palabra, allí congrégate, donde siguen la palabra de Dios, y el poder y la autoridad está en la palabra de Dios, no está en ningún hombre. Les animo a que estudien la palabra de Dios día y noche, que mediten en la palabra de Dios y que se junten con sus hijos y estudien la palabra de Dios juntos y crezcan juntos en la fe en Jesucristo. Que Dios les bendiga a ustedes y a toda su familia.